Saludos amigos y bendiciones, qué bueno encontrarnos otra vez para el estudio de la palabra de Dios en este día de discipulado. Qué tan necesario es conocer sus principios, sus verdades, para seguir enfrentando y caminando en la luz con la bendición de nuestro Padre. Qué gusto volver a encontrarnos, ya saben, pueden seguirnos a través de todas nuestras redes, siempre estamos transmitiendo y cualquier necesidad, cualquier motivo de oración, por favor háganoslo saber a través de estas mismas redes o de nuestro teléfono especial que tenemos, que le hemos llamado la línea de emergencia. Hoy quiero hablarles de un tema muy puntual. Ante la polémica y la controversia que se está hablando, que gira alrededor de nuevas leyes con este Código Orgánico de la Salud, donde se plantean ciertas cosas que tenemos que leer bien si se interpretan correctamente o si tienen algún mensaje oculto ahí, se hace necesario nuevamente reforzar los valores en la familia. ¿Qué tan importante es para nosotros como familias cristianas enseñarles la verdad a nuestros hijos? A veces permitimos que nuestros hijos sean educados por la televisión, por las redes sociales, por los colegios, por las escuelas, y nos olvidamos de la gran responsabilidad que tenemos como padre, el poder guiarlos a la verdad, para que ellos mismos puedan crecer sabiendo la verdad, conociendo la palabra de Dios y puedan caminar y tomar decisiones que no lamentarán en el futuro. Estos principios bíblicos claves, vamos a hablar de algunos de ellos y es necesario que podamos enfocarnos en algunos porque son variados y de acuerdo a cada necesidad, de acuerdo a cada edad, los jóvenes y los niños van creciendo y van cambiando. Pero hoy vamos a tratar de hacer algo muy general para comenzar a entrar de materia. Leamos lo que dice Efesios 6:4. El gran mandamiento y la petición del apóstol Pablo a los padres. Ustedes, los padres, no exasperen a sus hijos, sino edúquenlos en la disciplina y la instrucción del Señor. Si hay algo que marca esta generación, es una generación llena de padres cansados, agobiados por el ritmo estresante del día a día. Hoy, en medio de esta pandemia que estamos tratando de sobrevivirla, estamos sintiendo el galopante martirio de la crisis económica. Hoy muchos padres y madres se encuentran imposibilitados de llevar el recurso necesario a su casa y esto causa estrés, enojo, causa frustración, desesperación, impaciencia. Y el apóstol Pablo, que vivía tiempos difíciles en su contexto, le recomienda a los padres que ayudémoslos a formar a nuestros hijos, eduquémoslos en la disciplina y la instrucción, pero no los provoquemos a ira, no los exasperemos, no le hagamos quitar la paciencia. Nuestros hijos son el futuro de nosotros, como el futuro de la patria, como el futuro de la iglesia. Y hoy la manera en que usted le está hablando a sus hijos va a poner una marca en su corazón para que él sea una persona segura o una persona insegura, una persona de convicciones o una persona que se va a dejar arrastrar por la corriente de este mundo y por la moda pasajera. Dios quiere enseñarle a los padres cansados que en Él hay abrigo, satisfacción y descanso. En Él hay paz. Vamos a enseñar estos principios tomando el axioma de que la Escritura sola es suficiente para equiparnos a llegar a ser esos buenos padres que Dios necesita hoy por hoy. Pablo dice que en 2 Timoteo 3, 16, 17 que toda la Escritura inspirada y útil es adecuada para prepararnos a buena obra. Así que trabajar diariamente con la palabra de Dios en nuestras vidas va a convertirnos en buenos conductores de la verdad. Seremos ejemplos vivientes para ellos, porque si hay algo que no necesitan nuestros hijos es más información. Suficiente la tienen día a día con las redes sociales. Suficiente noticias, suficiente fake news, suficientes alborotos y escándalos que ellos leen y encuentran en videos. Así que necesitamos ser veraces para que la verdad pueda llegar a ellos libremente y que encuentren piedad y sabiduría al conocer la palabra de Dios. La fuente, la Biblia. Los transmisores, padres que la creen, padres que la siguen, padres que la veneran. La palabra de Dios debe ser la suficientemente fuerte en nuestra vida
para que nosotros podamos guiarlos a ellos. Tenemos que rechazar cualquier otra fuente que quiera estorbar la educación en nuestra casa. Hoy somos bombardeados de nuevas interpretaciones, de ideologías que niegan la efectividad e incluso la existencia de nuestro Dios. Nosotros como padres tenemos que ser guardianes celosos de lo que entra a nuestra casa. Filtremos los contenidos que están viendo nuestros hijos. Filtremos las relaciones en la medida que se pueda hacer, porque claro, hay que respetar su espacio, hay que respetar la edad con la que ellos van creciendo. La Biblia sí nos da ciertas herramientas para mantener vivo el fuego, para que ellos puedan conocer la palabra de Dios sin ser llenados de esos prejuicios con los que hoy día se trata de desestabilizar la verdad. En primer lugar, creo que usted lo sabe muy bien, el principio básico y fundamental, la oración. Relacionémonos como Dios, relacionémonos como nuestros hijos. Dios se relaciona con nosotros de una manera abierta, amorosa, directa, segura. Él ha asumido su papel de padre. Él siempre está escuchando las peticiones y necesidades. Sus respuestas son claras, como a veces también cuando Él cierra la puerta o su negación es evidente, entendemos que es por nuestro bien. Hoy encontramos que a veces los padres viven la culpa de no pasar tanto tiempo con sus hijos, y la manera de compensar esa frustración que viven los hijos es darle todas sus peticiones, cumplir todos sus deseos y caprichos. Si nosotros vamos a relacionarnos con ellos como Dios se relaciona con nosotros, entenderemos que no todo lo que piden es lo que verdaderamente necesitan. Así que debemos hacernos ejemplos vivientes de personas que caminan en oración. Nuestros hijos puedan crecer en ese caminar de la confianza y la relación con su palabra. Pero para esto tenemos que vivir como hijos amados, cercanos a ese Padre de amor. Tengamos una relación abierta y sincera con nuestro Dios. Que nuestros hijos también puedan sentir que en la casa hay libertad de comunicación, hay libertad para el error, para fallar, pero también hay libertad para la restauración, para la comprensión, para el perdón. Recuerde cuántas veces Dios ha tenido paciencia con nosotros. Eso usted lo sabe muy bien, eso yo también lo vivo, y usted también tiene que vivirlo con sus hijos. No deseche a sus hijos porque se equivocan. Amémoslo como Dios nos ama. Si nosotros vamos a crecer en oración, vamos a crecer en amor a medida que conozcamos lo que es sumirnos, obedecer, someternos al señorío de Cristo. Una de las cosas muy importantes de esta relación de oración es conocer si nuestros hijos han tenido un encuentro con Dios realmente, viven una conversión genuina. A veces la invitación a Jesús a su corazón se la hace de una manera tan superficial, tan obligada, que no vamos a encontrar frutos. A veces como padres somos muy rápidos, ya recibimos la respuesta y pensamos que no hay nada más que hacer. Ya tomó una decisión por Cristo, ya es salvo, siempre salvo, no tengo nada más, su responsabilidad será cuidar eso. Pero Dios nos enseña que el proceso de vivir ese conocimiento de Cristo, de recibir el señorío de Cristo, se lo experimenta a través de un caminar largo que conocemos como la santificación. ¿Qué fruto de vida nueva está trayendo su hijo a la casa? De lo contrario, le va a tocar a usted guerrear en oración, discernir en oración si sus hijos están viviendo realmente la conversión a la palabra de Dios. Aunque sus hijos puedan estar todo el tiempo en la iglesia, ellos pasan tiempo con Dios, ellos pasan tiempo con su palabra. Otra cosa que le va a ayudar a usted en este principio de caminar en una nueva vida en Cristo con sus hijos es que ellos crezcan en la piedad, que es un proceso de vida, debe ser un estilo de vida, enfocarse en lo que Dios quiere y hacerlo. Deben aprender que su desobediencia y su pecado traerán consecuencias. Deben aprender cómo agradarle a Dios con pensamiento, palabra y acción.
Tendrán que servir cuando tengan la edad para servir y demostrar que hay un corazón agradecido y que quiere devolverle lo bueno que ellos han recibido a Dios. Desarrollar un carácter santo. Hebreos 12:10 dice que la disciplina ayuda a fortalecernos para que podamos vivir en santidad. Enseñémosle sobre pureza moral, pureza sexual, el fruto del Espíritu, cómo batallar con las pruebas y las tentaciones, cómo mantener una actitud correcta de gozo y acción de gracia, acerca de tener esa actitud viviente de siervo en lugar de una actitud egoísta, que es el signo de los tiempos. Porque si hay algo que marca la generación de la juventud de hoy, de la humanidad total, es vivir para sí mismo, un egoísmo que se ha convertido en una egolatría mundial, que creo que es la principal pandemia que vive la humanidad. Todas estas señales nos van a ayudar a mostrar que externamente ha experimentado un cambio interno. Proverbios 22:15 dice que la necedad está ligada al corazón del niño, pero la vara de la disciplina lo alejará de él. Se han hecho muchas interpretaciones, a veces nefastas, sobre este versículo. Sí, conocemos que la necedad está en el corazón del hombre y tenemos que disciplinarlo, pero esto no es una carta abierta al abuso físico, sino una corrección con amor, no al maltrato, no usar la palabra de Dios para decir que tenemos licencia para golpear, para ultrajar a nuestros hijos. Por naturaleza todos nacemos egocéntricos y orgullosos y necesitamos esa ayuda divina, sobrenatural, para levantar nuestra autoestima libre de todo este pecado. La rebelión está en nuestro corazón, pero con una disciplina correcta, poniéndole las reglas claras y sabiendo cuáles serían los castigos y las consecuencias de infringir esas reglas, el niño va a aprender que hay límite para todo, que no todo lo puede hacer cuando lo quiere hacer, ni todo es para él cuando cree que todo lo quiere en ese momento. Sigamos pensando en cómo ayudar a nuestros hijos a crecer en esa actitud piadosa. Ayudémosle a nuestros hijos a cultivar buenas relaciones. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos es un hecho que debe comenzar en el hogar. Nuestros hijos necesitan aprender qué es el amor bíblico en oposición al amor del mundo de nuestros días. Necesitan aprender a resolver conflictos como lo resuelve Dios, en oposición a la venganza, al odio, al desquite, a la ira que viven las personas que no lo conocen. Aprender a dialogar, a escuchar, pero también a usar palabras que edifiquen, que bendigan, palabras que animan, no palabras hirientes o soeces. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos cómo llegar a ayudar a los demás, como dice Efesios 4:29. Discernir amigos que no los arrastren a la corriente de este mundo. 1 Corintios 15:33 dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Un paso que es muy importante en los principios de Dios es que debemos tomarnos el tiempo para entrenar a nuestros hijos en las responsabilidades de nuestra vida. Hoy cometemos el error de querer facilitarle todo a nuestros hijos, porque tenemos esa consigna en la cabeza: ellos no tienen que sufrir lo que yo sufrí, ellos no tienen que padecer lo que yo padecí, ellos no tienen que prescindir de lo que yo no pude tener. Y a veces eso se vuelve una carga que se convierte en deudas astronómicas para la economía de una familia, porque se le quiere dar el último capricho al hijo. Los niños necesitan ciertas habilidades para poder funcionar en el mundo de los adultos cuando llegue el momento y cuando se convierta en eso. Tareas domésticas, ayudar en la cocina, sean hombres o sean mujeres. Ayudar a mantener la limpieza de la casa y de su cuarto, lavar la ropa,
ayudar en cosas, acompañar a la compra, acompañar cuando se necesita arreglar algo, estar pendiente de las cosas y mantener una higiene adecuada, cuidar el cuerpo, nutrirse correctamente, descansar, tener ejercicio, todo eso que está muy en moda. Pero no nos olvidemos que necesitamos ser un ejército que camina con un mismo foco de acción. No podemos estar dispersos, ni peor contrarios o peleados, porque eso es la anarquía. Lo que Cristo vino a traer al hogar es la unidad y la bendición, la comunión. Debe el niño aprender a respetar y a cuidar las posesiones de la casa y las posesiones de los demás. Debe aprender a disculparse. Él tiene que aprender que cuando comete una falta o hizo algo indebido, debe ser sus primeras palabras: perdóneme, me equivoqué, perdóneme, no debí hacerlo. Respetar la autoridad de Dios. Deben tener y conocer a través del entrenamiento que le corresponde a los padres, tener una perspectiva bíblica de cómo ser un buen administrador de las finanzas que Dios les confía. Cómo ganar dinero, cómo conseguir un trabajo, cómo aprender a ahorrar, cómo dar y hacer un presupuesto, pero también ser generoso. Si algo debe marcar la vida del discípulo de Cristo es la generosidad, ofrendar y diezmar. Debe aprender acerca de la importancia de la educación, de que en este mundo tan competitivo, con la bendición de Dios, avanzaremos, y más con las herramientas que se necesitan, como tener una buena educación. Debe aprender a equilibrar el trabajo y el tiempo libre. Entonces, uno de los objetivos mayores que tienen los padres es modelar una vida familiar saludable. Hoy que estamos llenos de tantas tóxicas ideas acerca de la prosperidad, de la acumulación, del endeudarse, de usar las tarjetas sin debido control, a veces vivimos frustraciones y cargas y condenas y no podemos salir adelante. ¿Por qué vamos a heredarle eso a nuestros hijos? Deje decirle que la palabra de Dios nos enseña que debemos relacionarnos con Dios como nos relacionamos con nuestro prójimo y relacionar así a nuestros hijos, que debe ser importante un aspecto en su crianza, aprender a vivir con el dinero. El dinero, como se dice, es un buen siervo, pero también se dice es un pésimo amo. Vivir para el dinero es el principal error de todas las consecuencias nefastas y pecaminosas que vive nuestro mundo. Tenemos que reconocer que a pesar de lo duro que es mantener una familia saludable y una familia de acuerdo al modelo de Dios, sí se puede hacer. Dios nos da las pautas, Dios quiere pasar tiempo con usted, conmigo, Dios quiere estar en la pareja para que usted no se desanime. Si ha sido difícil hasta ahora, bueno, conviértase en un estudioso comprometido con la palabra de Dios. Sea un lector asiduo de la palabra de Dios y sus principios, y verá cómo se fortalece su voluntad y sus decisiones. Cómo podrá discernir en medio de las tinieblas el camino por el cual debe caminar usted y sus familiares. Nuestro ejemplo será el medio principal para educar a nuestros hijos. Sí, también puede ser una mala noticia, porque si damos un mal ejemplo, nuestros hijos no van a oír lo que le decimos, sino que nuestras acciones hablarán más fuerte. Nuestros hijos aprenderán más de lo que ven en casa que lo que escuchan en conferencias o en la iglesia. Dios es nuestro ejemplo y esa responsabilidad de vivir como el Señor se la ha dado al hombre de la casa, a la madre de la casa. El Señor Jesús ve con amor cuando sus hijos lo buscan, pero también el Señor es claro con aquellos que rehúsan oír su consejo. No caigamos en el error de buscarlo solo a Dios en nuestras necesidades. Entonces le mostraremos a nuestros hijos que Dios es como un Papá Noel, como el tío rico, como el doctor que no queremos visitar hasta que ya no aguantamos el dolor.
Tenemos que enseñarle que Dios es nuestro amigo, nuestro Padre, nuestro consejero, nuestro confidente, nuestro ayudador, nuestro pronto socorro, para que ellos también tengan la libertad de buscarlo y caminar con Él. Si hay algo que nos causa tristeza en estos días cuando leemos violencia intrafamiliar, abuso de menores, escándalos vergonzosos incluso de religiosos sobre niños y niñas vulnerables. ¿A qué se debe esto? Al mal que existe en el corazón del hombre, pero también al poco discernimiento y cuidado de los padres. Yo quiero hablarle seriamente a usted, papá y mamá. A veces es muy fácil enviar a nuestros hijos o dejarlos al cuidado de cualquier familiar o cualquier conocido. Permitirle a otras personas que duerman en nuestra casa. Abrirle la puerta a cualquier extraño. Usted y yo tenemos la responsabilidad de cuidar a nuestros hijos, de hablarles claramente de cuidar su cuerpo, de qué áreas de su cuerpo nadie debe tocar ni nadie debe ver, que deben ellos tener la confianza que si se sienten intimidados por alguien o insinuados de alguna cosa que no les agrada, deben correr a conversar con nosotros. Si es el caso de usted, que tal vez ya no vive en casa, que hubo una separación, usted no ha perdido su responsabilidad de cuidar a sus hijos. Y si usted es el nuevo padre o la nueva madre de esos niños, porque están en una nueva unión luego de una separación, tiene la responsabilidad de cuidar y amarlos como que si fueran propios, porque así son. Tenemos que cuidar a nuestros hijos. El Señor cuidó a los suyos. Él pudo decir que nadie se perdió en Juan 17, simplemente el hijo de perdición, el que no quiso ser cuidado. Pero Él los mantuvo a todos. Nosotros tenemos una gran responsabilidad de velar la integridad de nuestros hijos. Que si ellos están sufriendo de bullying en el colegio, en las redes sociales, en las escuelas, tenemos que estar ahí con ellos, solidarios con ellos, enseñándoles cuánto ellos valen. Y yo les puedo decir que el gran secreto para mantenerlos a ellos libres de estos acosos y abusos, enséñeles cuánto Dios los ama. Alimente una autoestima sana, que se den cuenta cuán valiosos son, que ellos han llegado para cumplir el propósito de Dios. Pero también, si usted está viendo alguna actitud rara en sus hijos, sobrinos, vecinitos, acérquese con ese niño y converse. Acérquese con los padres. Y si es necesario, acérquese a una autoridad competente. No sea cómplice del abuso. No sea cómplice o no seamos simplemente observadores silenciosos del maltrato. Recuerde lo que significa una criatura, un ser abusado. Va a repetir el ciclo cuando sea más grande. Un abusado siempre es producto de un abusador y un abusador viene de un abuso. Dios ha puesto un equilibrio en el hogar, amoroso pero misericordioso. No debo enviarlo a mi hijo a dormir a cualquier casa. Y que ahora la pijamada, que con los primitos, hay que tener mucho discernimiento y mucho cuidado. Porque nuestros hijos son los bienes preciosos. No podremos recuperar su inocencia. Es un bien que Dios nos la ha confiado. Hoy día podamos nosotros ser claros y ser también sabios y suspicaces. Si hay algo que nos está ocurriendo en nuestro hogar y está escapando de nuestra visión, de nuestro discernimiento. Pidámosle a Dios sabiduría y conocimiento. Pidámosle a Dios que guarde siempre nuestra casa. El Señor se compadece de sus hijos, como el Señor se compadece de los que le temen, dice la palabra de Dios. Dios ama a sus hijos. Pero hoy le hablo a la mamá. Si ve que hay abuso de parte del padre, del tío, del abuelo, usted, mamá, tiene que defender a sus hijos y denunciar el abuso. No se quede callada por mantener un matrimonio que ya ha muerto. Usted tiene una responsabilidad con los indefensos. Usted ha sido la llamada a ser la guardiana
de la casa. Active el amor de Cristo, sacrificial, como lo hizo el Señor. El Señor que ama como un padre reprende al hijo en quien se deleita. Proverbios 3:12. Por el otro lado, no vamos a convertirnos en solapadores del mal caminar de nuestros hijos, porque hoy día nosotros nos damos cuenta cuando el hijo anda en malos pasos. A veces me da mucha pena ver esas madres que sufren cuando sus hijos son detenidos por la policía y los sacan a empellones de la casa y ellas gritando que su hijo es inocente, cuando todo el barrio y ella misma sabe que su hijo se ha convertido en delincuente y no es la primera vez. No pase ese momento de dolor. Usted puede corregir a su hijo, usted puede ayudarlo. Si usted está viendo que está cayendo en el camino de la drogadicción o estando en malos pasos, aún tómese el tiempo, pelee por él, pelee de rodillas y camine y sáquelo de esas malas amistades. Haga lo imposible como Dios hizo para que usted y yo pudiésemos vivir una vida sana. Yo siempre les digo esto, hermanos, es una cosa que a mí me cambió. Cuando yo estuve en un momento de mi vida perdido, hermano, y estaba ya totalmente perdido y me había dejado llevar por algunos vicios, mi mamá me dijo algo que me marcó en mi corazón. Yo no te alimento a ti si tú no te sabes cuidar. Y eso me tocó en la fibra de mi corazón. Porque yo dije, si mi mamá ha perdido la paciencia conmigo, ¿cómo será? Si ella es que está capacitada biológicamente a amarme, ¿cómo será que la tengo cansada? Y eso me hizo recapacitar y volver al camino a la verdad. No hay nada más importante que el amor de una madre, que el amor de un padre. No piense que el enemigo le va a robar a sus hijos. No piense que él tiene el poder. La última palabra siempre la tiene el Señor. Seguiremos el próximo jueves hablando de principios acerca de cómo guiar a nuestros hijos en este mundo de tinieblas. Con la ayuda de Dios los convertiremos en más que vencedores en el poder de Cristo Jesús. Un fuerte abrazo y nos veremos muy pronto.